pero sobre todo que es muy necesario en estos momentos en donde la educación remota, en la educación a distancia, pues tiene que ya estar dando sus primeros logros. De alguna forma ya estamos consolidando muchos procesos que hemos empezado a aprenderlos de la noche a la mañana, y evidentemente vamos encontrando algunas situaciones en las que tenemos que revisar cierta teoría, cierta información, para ver cómo esos elementos en estas situaciones de esta educación a distancia, pues podemos sacarle provecho, porque en realidad, sí, pues los procesos han cambiado, definitivamente no es lo mismo desarrollar una educación presencial que una educación a distancia, pero sin embargo hay situaciones con las que podríamos incluso fortalecerlas dentro de esta situación en la que nos encontramos. Antes de iniciar, de pronto quizás pudiéramos escuchar algunas inquietudes para poder tomar nota de ellas, tratar de responderlas o quizás de focalizarlas durante el desarrollo de la presentación. Para empezar, quisiera decirles que he organizado la presentación en dos pequeños bloques, ¿no? Una con respecto a una revisión muy rápida de lo que podríamos manejar dentro de lo que es el portafolio, cómo es que este portafolio ahora cobra mayor relevancia en estas condiciones, y un segundo elemento también con respecto a estas evidencias que tienen que reflejar esos aprendizajes auténticos, evidentemente que van traducidos y van de la mano con esta evaluación auténtica, evaluación formativa. Muy bien, los escucho. Podemos iniciar con un par de intervenciones probablemente sobre cuáles son esas expectativas que tenemos con respecto pues al trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. Así es, bueno, invitamos en todo caso a los profesores, pueden liberar los micrófonos para que puedan intervenir. Asimismo, tienen activa la opción de poder alzar la manito y vamos organizando con la ponencia. Creo que buenas tardes, ¿me escuchan? Por supuesto. Estoy teniendo algunas dificultades aparentemente para escuchar yo. Bueno, pero si me escuchan, bueno, les menciono que en el colegio estamos tratando de adecuarnos a esta forma de trabajar. Es nueva para nosotros, todos los que estamos acostumbrados a trabajar más en la parte de la matemática, y siempre nos crea una dificultad, siempre a todos, cuando enfrentamos cosas nuevas, ¿no? A pesar de que hemos escuchado algunas explicaciones acerca de manejan los portafolios, a pesar de que estamos en proceso de elaborarlo, sí quisiéramos tener pues una voz especializada que nos diga cómo trabajarlo, sobre todo haciendo hincapié en el área de matemática. Tenemos algunas ideas, y manejamos algunos conceptos, pero como todo lo nuevo, no hay incertidumbre. Estamos a la expectativa, creemos que todavía nos falta conocer algunas cosas, y por eso la petición sobre esta reunión. Excelente. Por ahí va ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Yo soy Walter Gutiérrez. Muy bien, Walter, excelente. No sé si alguien más quisiera intervenir. Me parece muy puntual, ¿no? La situación que plantea Walter. Sí, pues, ¿no? De la noche a la mañana, como dicen muchos textos, muchas reflexiones, de pronto estábamos en el aula y de un viernes a un lunes todo el panorama cambió, ¿no? Y de pronto pensábamos que esto pues se desarrollaba en 15 días y lo superábamos, total, estábamos tomando nosotros el control de la situación antes de que esto se desencadene, pero sin embargo hoy en día el panorama es bastante incierto, ¿no? Muy triste, es muy complejo, en realidad nos ubica como país en una situación bastante complicada. Y evidentemente, pues, ya, ¿no? Nos hemos hecho a la idea de que así cerramos el año
y ahora más bien nos preguntamos si el próximo año seguiremos en lo mismo, por lo menos en un primer semestre. Otra de las preguntas es, ¿y cómo será cuando regresemos al aula? ¿Tendremos la misma escuela? ¿Manejaremos la misma dinámica? Y leía en un texto, en una publicación, que decían pues que después de toda esta experiencia que se está desarrollando a nivel mundial con respecto a toda esta movilización en el aspecto de la educación, decían de que la escuela jamás volvería a ser la misma, ¿no? Y de pronto yo decía, bueno, ¿no? Quizás en algunos casos, pues qué bueno, ¿no? Porque de pronto nos estábamos quizás en algunos casos mecanizando a ciertos recursos, a ciertas situaciones que de pronto pues hacían que el estudiante aprenda de manera tradicional, pero en medio de una tecnología incorporada, ¿no? Y entonces, bueno, ahora los retos son diferentes, ¿no? Porque nos indican las predicciones que esta educación, esta escuela, definitivamente no va a volver a ser la misma con la que estuvimos hasta el día 13 de marzo este año. Y eso pues se convierte en un reto mayor. Pero ahora la situación es cómo resolvemos lo que tenemos, porque como bien decía Walter, pues acá hay una situación de incertidumbre, acá hay una situación un poco de ¿qué hacemos en esta situación? Claro, nos hemos tenido que adecuar, nos hemos tenido que acomodar a nuevas circunstancias. De la noche a la mañana hemos tenido que reaprender muchas cosas como docentes y un poco pues, ¿no? Echar en mano, buscar los soportes, el auxilio, muchas veces hasta en nuestros hijos, ¿no? Que ya son más o menos mayores, los que tenemos la suerte de tener a los jóvenes o a los adolescentes que manejan muy bien las tecnologías, nos han auxiliado con muchas formas también de poder dar este soporte a nuestros estudiantes. Y los que no, pues definitivamente hemos tenido que ver la forma de cómo resolver el tema, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, ¿no? Se nos presenta también una situación que, déjenme decirles, no es una situación que recién ahora la tenemos que poner en práctica. Es un tema, ¿no? Que ya ha estado considerado en muchos documentos que han sido dictaminados desde el Ministerio de Educación, pero como les decía, ¿no? Ya estábamos envueltos de pronto en una dinámica tradicional, ¿no? Con tecnologías que de pronto pues no nos exigía este uso de nuevos recursos, nuevas formas, nuevos enfoques, y que en esta situación evidentemente sí se hacen necesarios, ¿no? Y entonces qué bueno que por este lado de pronto podamos permitirnos reaprender ciertos elementos, ciertos conceptos, ciertos enfoques. Y entonces vamos a presentar en esta jornada, en este trabajo que tenemos preparado, vamos a, Katy, sí se ve, ¿verdad? La diapo. Sí, Martita, tenemos todo Muy en bien, pantalla. muchas gracias. Ok, excelente. Vamos a ver entonces cómo es que el elemento portafolio se hace mucho más presente en estos momentos y el elemento evidencias de aprendizaje auténtica también se hace mucho más necesario. Recuerden que estas situaciones no es que recién aparecen a partir del 15 de marzo, ¿no? Sino que aparecen o desde ya antes han estado puestas en muchos documentos curriculares, ¿no? Que orientan la propuesta la planificación, pero que de pronto no les hemos ido tomando pues la importancia del caso. No pasa nada. Ahora es momento y evidentemente hay que ver cómo en estas circunstancias nos ayudan a mejorar nuestros procesos en la práctica pedagógica y se incorporan dentro de nuestro propio quehacer para que cuando regresemos a la escuela, como ya les he dicho, no será la misma escuela con la que vamos a enfrentarnos al retorno, pues tengamos nuevos recursos, evidentemente, nuevas formas de pensar y sobre todo nuevas formas de actuar en este quehacer pedagógico, didáctico, reflexivo que involucra la tarea del maestro.
Y entonces yo, como les decía, les propongo desarrollar un poco también en atención a lo que Walter planteaba, ¿no? En unos 2 pequeños momentos. Si nos queda alguna duda, podríamos ampliar estas definiciones, estos conceptos, ¿no? Para poder reforzar la idea. Vamos a ir de pronto quizás refrescando algunos conceptos, quizás de alguna manera desmenuzando algunas situaciones, y al finalizar vamos a dar ejemplos bastante concretos, muchos de ellos vinculados perfectamente a la matemática y otros que podrían también desarrollarse en otras áreas. Pero los he considerado en esta situación porque a través de algo que podemos estar trabajando en la escuela, que como podrían ser, por ejemplo, los proyectos que se manejen de manera integral, nosotros podríamos también vincularlos a nuestras áreas. Entonces, por ello también he considerado algunos ejemplos, algunas situaciones puntuales al respecto. Muy bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo de esta presentación que he preparado para ustedes. Tenemos que recordar que este año han salido varias normativas vigentes, técnicas con respecto a cómo tenía el año académico que adecuarse. Y les cuento que en la resolución viceministerial que salió en el mes de abril, me parece que el 2 o 3 de abril, la 094, este año, presenta el portafolio como una colección de producciones que tiene que ser realizada por los estudiantes. Entonces, este portafolio, no necesariamente ahora ya visto desde, digamos, ese recurso que maneja el docente, que también es muy bueno, sino que también este portafolio tenemos que enseñar a utilizarlo a nuestro estudiante, porque luego el mismo portafolio se va a constituir en una evidencia de aprendizaje auténtica, y eso lo vamos a mirar en un ratito. Además, este documento o este instrumento más que nada, ¿no? Permite, y es lo que dice la norma, permite examinar logros, dificultades, progresos y procesos en relación a todas las competencias que nosotros tenemos trazadas, que en el caso de la matemática son las 4 grandes competencias. Otra de las situaciones que también indica esta misma resolución es con respecto a que las producciones deben ser, o las producciones que el mismo estudiante incluya, deben ser elegidas por él mismo, pero a partir de una reflexión activa sobre su aprendizaje. ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo que le deja enseñanza? ¿Qué es lo que le sirve para más adelante integrar esa actividad a una actividad mucho más compleja? Es el estudiante el que toma la decisión, en mayúsculas, subrayado y resaltado, es el que toma la decisión de cuáles serían esas evidencias o actividades que van a ser incluidas en este portafolio. Algunas ideas fundamentales y rápidas que podríamos revisar. El docente, nosotros como maestros, acompañamos al estudiante generando espacios precisamente para esa reflexión, de modo tal que podríamos plantearles algunas preguntas que denominamos como las preguntas potentes, ¿no? Que lo ayuden a pensar, que lo ayuden a romper, que lo ayuden a iniciar ese conflicto cognitivo. No es cualquier pregunta, es la pregunta. Y entonces generamos estos espacios de reflexión. Y entonces a partir de ellos, el estudiante seleccionará sus evidencias sobre cuáles van a ser los aprendizajes, y evidentemente esta selección las va a hacer durante un periodo prolongado, y evidentemente también esta reflexión será sobre aquellos aprendizajes que ha logrado utilizando estas evidencias o estos productos o producciones. Si nosotros nos damos cuenta, promover pues esta reflexión del estudiante sería fundamental, porque a partir de ello él estaría tomando estas decisiones sobre realmente qué es lo valioso. Y a partir de ello estaríamos vinculando fuertemente con ese concepto que siempre manejamos, que siempre nos lo dicen, ¿no? Que son esas situaciones significativas. ¿Qué tan significativo puede ser esta evidencia con respecto a lo que estoy aprendiendo? ¿Te imaginas eso? Que el estudiante pueda ser capaz de seleccionar precisamente aquello que realmente
les sirva para la vida, les sirva para poder hacer otros procesos, les sirva para poderse integrar en otras situaciones mucho más complejas. Funciones puntuales del portafolio. Primero, contiene información bastante importante sobre el proceso, no solamente de lo que él aprende, sino también sobre cuáles han sido los procesos que tú has desarrollado para que él pueda aprender dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluye, pues, evidentemente, los propios datos del estudiante. Permite realizar estrategias de retroalimentación, porque en la medida de que podamos revisar los portafolios de los estudiantes, podríamos darnos cuenta cuáles son esas evidencias que requieren este acompañamiento, este acercarse para poder reorientar la actividad. Recuerda que dentro de la evaluación formativa, que ahora la tenemos muy en boga, uno de los elementos bandera es el tema de la retroalimentación. Además, el portafolio nos permite archivar y gestionar materiales a utilizar, con lo que ya hemos dicho hace un rato, con relación a aquello que realmente es relevante. Facilita, por otro lado, que podamos acercarnos a entornos digitales, que en estos momentos es fundamental, y compartir nuestras evidencias a través de las redes. Permite, por otro lado, subir archivos, imágenes y videos que pudiéramos nosotros, o que los mismos estudiantes pudieran, sobre todo, almacenar para poder enriquecer sus propias evidencias. Y entonces el portafolio, ¿no?, se convierte en ese instrumento que va sistematizando información de manera tangible en un espacio, que en este caso son los espacios digitales, para que el estudiante pueda, evidentemente, reforzar sus propios procesos de aprendizaje. Y entonces, cuando el docente revisa este portafolio, el portafolio del estudiante se le convierte, pues, en una fuente de evidencia de los aprendizajes. ¿Qué tanto aprendió nuestro estudiante? Y también, a partir de ello, él va a poder analizar estas evidencias para poder retroalimentar. Y para el estudiante, ¿en qué se constituye este portafolio? Se constituye en un instrumento en donde pueden registrar actividades, en donde van a guardar productos, trabajos, ideas, y en poder almacenar todo aquello que les parezca esencial e importante. Ahora, lo interesante, y nos vamos a quedar con este segundo recuadro, de todos estos productos, trabajos e ideas que el estudiante va a guardar, va a almacenar en su portafolio, tendríamos nosotros que orientar para que estos trabajos, productos, ideas, etcétera, pues sean realmente auténticos. Y hacia eso vamos en este momento. Revisemos entonces algunos conceptos sobre evaluación auténtica, porque tendríamos que asegurarnos que estos productos, que estos trabajos, que estas ideas que guardan los estudiantes en el portafolio, en su portafolio, pues sean y correspondan a situaciones auténticas. Y entonces, ¿qué nos dice la teoría? Una evaluación auténtica hoy en día es un enfoque que está muy vinculado a estos conceptos, como la evaluación para el aprendizaje, la evaluación con sentido pedagógico y la evaluación formativa. Cuando estamos hablando de estos tres elementos, de alguna manera estamos conociéndolo, ¿no?, como esta evaluación auténtica. De pronto decimos, oh, me están hablando de evaluación auténtica, pero yo había escuchado sobre la evaluación formativa, ¿no? O sea, no nos desesperemos. Estamos hablando, en todo caso, de las mismas intenciones, ¿no? No nos compliquemos con ello. Y esto, evidentemente, está relacionado, ¿no? Evaluación para el aprendizaje, evaluación con sentido pedagógico, la evaluación formativa, en suma, una evaluación auténtica. Pero, ¿qué implicancias tiene el aprendizaje en estas situaciones auténticas? Y pues aquí nosotros podríamos indicar lo siguiente. Estos modelos van a partir de una misma noción como un proceso de creación de significados, que va
a iniciarse desde un conocimiento previo y la generación de una nueva información, lo cual va a permitir realizar o crear una síntesis, pero que esa creación va a estar mediada, va a estar orientada, va a estar sostenida por experiencias, pero no cualquier experiencia, queridos maestros, sino por experiencias complejas, desafiantes, retadoras, que exijan al estudiante, ¿no?, el análisis, la reflexión, la criticidad, procesos de mayores niveles. Obviamente, dentro de un marco de procesos en donde van a estar involucrados los procesos emocionales, motivacionales, los cognitivos y los sociales. En este caso, y en la coyuntura en la que nos encontramos, yo creo que es muy importante, ¿no?, generar todos estos procesos que estamos observando en esta lámina, que me parecen fundamentales porque tiene que haber nivel académico, tiene que haber exigencia académica, porque no por el hecho de que estamos en una educación a distancia, pues todo lo pasemos por agua caliente. No creo que por ahí sea la solución o la situación, pero sí me parece que hay que tener mucho cuidado en estos procesos finales, los procesos emocionales. ¿Cómo sostenemos a un estudiante que en este momento su familia puede estar involucrada en la pérdida de un familiar cercano o no tan cercano? ¿Cómo sostenemos a un estudiante cuyos padres o cuyo padre ha perdido el trabajo, ¿no? Y evidentemente hay una situación de inestabilidad económica en el hogar? ¿Cómo sostenemos a este estudiante que, siendo joven, ¿no?, o adolescente, que está muy acostumbrado o quizás a un ritmo de salir, de interactuar, de visitar a los amigos, a la familia, de relacionarse mucho, pues esté no una semana, sino meses, ¿no?, obviamente con un nivel de responsabilidad muy bueno, pero está encerrado en su casa, con su familia, inmerso en múltiples situaciones que no necesariamente siempre pues todo es color de rosa, y nosotros mismos lo estamos viviendo, ¿no? No todos los días nos levantamos con el mismo ánimo, hay un nivel de ansiedad que también está influenciando en los padres. Si tenemos a los abuelos, hay mucho más estrés en la casa, ¿no? Si hay alguien que sale todos los días por el tema de trabajo, su retorno genera también esa angustia, etcétera. Entonces, ¿cómo sostenemos estos procesos emocionales en medio de toda esta exigencia académica? Eso hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, estos procesos motivacionales. ¿Cómo nosotros como maestros podemos, bueno, sí, pues, ¿no?, nos encontramos en una situación difícil, pero vamos, muchachos, tenemos que salir adelante, trazámonos o tenemos que alcanzar nuestros proyectos de vida. Esto se acaba, esto tenemos que superarlo juntos, tenemos que cuidarnos, nos damos ánimo. La matemática también nos va a ayudar para poder sacar adelante. ¿Cómo es que la matemática luego podría ayudarnos a solucionar, por ejemplo, el tema laboral, el tema económico? ¿Cómo poder ajustar algunos presupuestos familiares, ¿no? Situaciones que desde el aspecto motivacional podrían generar, evidentemente, que no perdamos de vista esa exigencia académica, pero que también estemos dando el soporte. Y fíjense ahí los procesos cognitivos, que es importante dentro de esa exigencia académica, y los procesos sociales, en donde nuestros espacios sincrónicos permitan que nuestros estudiantes se comuniquen, por un lado, pero que también esas actividades que estás desarrollando y que las dejas entre comillas como trabajos colaborativos, les permita a ellos resolver una actividad, resolver una situación problemática, que es importante, fundamental, pero sobre todo que les permita conectarse, que les permita juntos pues sacar adelante situaciones retadoras, desafiantes. Entonces, fíjate todas estas implicancias que están involucradas en estas situaciones auténticas, pero no podemos perder de vista, desde mi punto de vista, estos procesos fundamentales que forman parte
del propio ser, de la propia persona, de nuestros propios estudiantes. O sea, no podemos deshumanizarnos, porque ahora todo es tecnología. No pensemos que la tecnología también ha convertido a nuestros estudiantes en máquinas, ¿no? Al contrario, somos de carne y hueso, todos los días nos damos cuenta de ellos, tenemos altas y bajas, y como docentes podemos ser ese nivel de soporte que ellos también lo están necesitando. Fundamental me parece esta reflexión. En un ratito podemos hacer un alto y en todo caso dar espacio a que podamos tener algunas intervenciones. Creo que es fundamental que nosotros podamos tener en cuenta que la premisa central de una evaluación auténtica es que las evaluaciones de los aprendizajes tienen que responder al propio contexto. Y en ese sentido, ¿cómo vincular todo lo que nosotros les pedimos a los estudiantes a las situaciones que él requiere para poder salir adelante en medio de toda esta situación, para él poder trazar proyecciones más adelante con respecto a situaciones problemáticas reales, de situaciones muy, muy aterrizadas? De pronto, bueno, ustedes son los expertos en el tema de la matemática, pero ¿cómo es esto de qué proceso numérico habría que pensar para poder llegar a vacunar a todos los peruanos? ¿En cuánto tiempo podrían hacerse si las vacunas llegan solamente para 1/3 de la población? ¿Qué otro tiempo tendría que? O sea, ¿cómo podríamos sostener una especie de predicción numérica, ¿no?, sobre situaciones que realmente pueden ser muy válidas, fundamentales en estas circunstancias? Pero por un lado también, hace unas semanas, ¿no?, una alumna de un pedagógico me decía: Miss, pero todo también circunscribiendo a la situación de la emergencia sanitaria, como que también nos satura. Y es muy cierto, ¿no? Que nuestras situaciones sean del contexto, muy aterrizadas, muy al momento, eso es muy bueno, pero que el 100% de ellas sean solo mirando COVID, emergencia sanitaria y todo lo demás, eso también angustia, ¿no?, y también satura. Entonces, pero no perdamos de vista las situaciones que tenemos en adelante, ¿no? Esa proyección de vida, esas situaciones desafiantes que ahora la vida también nos plantea, ¿no? De pronto, a nivel de sostenimiento del clima, cómo podríamos nosotros realizar algunos ejercicios de razonamiento que nos permitan también hacer proyecciones interesantes con respecto a ello, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, este tema de la contextualización es clave para poder sostener esas evidencias auténticas, ¿no?, que van a hacer que los aprendizajes realmente sean válidos, interesantes para el estudiante, y que él pueda tener luego esa posibilidad de registrar estas evidencias en su portafolio de sus propios aprendizajes. No sé, Katy, podríamos quizás en este momento hacer un alto a la presentación antes de continuar, ¿no? Y poder compartir quizás algunas ideas o reflexiones al respecto. Quizás podríamos empezar con Walter, ya que Walter tuvo la iniciativa de la intervención, o quizás con Marisabel, con Janet, Milton, Yolanda, Florcita, no Claro sé, que a ver. sí, claro que sí. Bueno, maestros, invitarlos en todo caso para que puedan compartir alguna de sus experiencias. De esta manera también vamos enriqueciendo la jornada. Quiero, no sé, lo hacemos a dedocracia o a democracia, ustedes me dicen. Sería interesante que podamos escucharlos también, así Marta también puede ir orientándolos y guiándolos en aquellos inconvenientes o tal vez dudas que se estén generando, ¿no? O a lo mejor continuamos, ¿no? Y después, al finalizar, podemos dar pie quizás a algunas intervenciones. ¿Tú qué dices, Walter? Hola.
Tengo un problema que estoy con un poco de dificultades con mi internet. Estoy cambiando entre una conexión Ok. y otra y como que me estoy perdiendo un poquito. No he logrado escuchar completo, acabo de entrar nuevamente. Oh, bueno, no te preocupes, Walter. Muy bien. Entonces, yo creo que continuamos, si es que en todo caso no hay tampoco ninguna consulta por el chat. No sé, a lo mejor Marisabel, Todavía no. Janet, Flor. Claro, sí, justamente los iba a invitar. En todo caso, si desean dejar sus consultas a través del chat, lo pueden hacer. Yo en otro momento les voy a hacer saber las preguntas a Marta. Comentarles que esta sesión está siendo grabada también, así que si hubiesen inconvenientes, yo puedo compartir los enlaces para que ustedes vuelvan a ver la grabación. Van a tener todo registrado, no se preocupen. Continuamos, Martita. Muy bien, entonces nuevamente retornamos a nuestra presentación. Les decía pues que como premisa fundamental de esta evaluación auténtica es que hay que evaluar estos aprendizajes contextualizados sin tampoco caer en el exceso de que esta contextualización solo nos retorne, ¿no?, al ámbito de emergencia sanitaria, porque también está llegando un momento en donde este elemento está también saturando. Pero no perdamos de vista, ¿no?, la realidad, lo que viene a posterior, que evidentemente tiene que estar muy enlazado con los proyectos de vida de nuestros propios estudiantes. Muy bien, vamos a continuar. Pero ¿qué tipo de evidencias se pueden integrar entonces en los portafolios? Y entonces aquí yo les planteaba una primera, digamos, algunas primeras ideas, ¿no? Por ejemplo, ensayos. Bueno, tú dirás, pero eso no va mucho conmigo, eso mejor se lo dejo a comunicación. Ya, muy bien. Aunque podríamos elaborar también un ensayo sobre algún matemático, alguna teoría puntual que ustedes quieran reforzar para poder incluso vincularnos con con el área de comunicación a través de los diferentes tipos de textos. Miren ustedes, una serie de problemas resueltos que el estudiante podría también manejar, trabajos artísticos que podrían también tener esas vinculaciones con las medidas, ¿no?, que ustedes manejan muy bien en el tema de la matemática, del espacio, de la geometría. Los exámenes, no satanizar a los exámenes como instrumentos que pertenecen a una evaluación tradicional, sino también estos exámenes pueden ser evidencias auténticas, mientras que sepamos también qué tipo de preguntas son las que vamos a plantear, qué tipo de ítems son los que los estudiantes deben de resolver a partir de situaciones reales, que no contengan procesos mecanizados o donde no solamente la respuesta correcta es la que vale, sino donde también toma fuerza mucho el proceso, la elección de estrategias, la formulación de nuevas situaciones de aprendizaje, etcétera. Tareas que el estudiante o actividades que el estudiante las realice fuera de clases, el desarrollo de proyectos en los cuales se pueden integrar áreas es muy, muy rico. Ahora, este elemento de los proyectos se está convirtiendo incluso en un soporte didáctico muy interesante, incluso a nivel superior. ¿Por qué les digo? Como les decía, al inicio estábamos indicando de que una educación presencial no puede ser la misma que una educación a distancia. Y entonces nos estamos dando cuenta de que si un estudiante maneja en promedio unas 10 áreas, 8 áreas, ¿no?, y cada área empieza a desarrollar o a dejar una actividad para después de, el estudiante termina agobiado. No es la misma dinámica con la que se está trabajando en estos momentos, y entonces lo que se está viendo es la posibilidad de fusionarnos, de integrarnos, de realizar trabajos interdisciplinarios para que a partir de productos incluso complejos, cada área pueda ir evaluando sus propios procesos. Eso se convierte en una situación bastante interesante, un proyecto que se acerca mucho a situaciones reales, que trae como respuesta a problemas planteados muy contextualizados,
en donde se integran saberes, en donde realmente se hacen evidentes las propias competencias planteadas en el perfil de los estudiantes. Entonces, yo creo que hay incluso muchas escuelas que ahora están optando también por el desarrollo de estos proyectos, porque de esa manera no es que se aíslan, ¿no? No solo los profesores de matemática por un lado, los de comunicación por otro, los de ciencias, los de sociales, etcétera, sino que todos, ¿no? Nos ponemos a pensar en conjunto, armamos un proyecto y en equipo los estudiantes resuelven esta acción de modo tal que no es que hagan 5 o 6 actividades diferentes, sino que todos se abocan organizados y distribuidos, ¿no? en tareas para poder resolver una situación que va a tener un bagaje de respuestas interesantes que van a estar destinadas a diferentes áreas. El tema de los proyectos en sí constituye una de las evidencias más fuertes, más potentes, más auténticas que se puedan diseñar desde una planificación. Los trabajos colectivos, evidentemente, comentarios a lecturas que se hayan realizado, autorreflexiones del propio estudiante, qué interesante ello, y esto está también muy vinculado con el trabajo que se realiza en matemática después de plantear la resolución de situaciones problemáticas. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Y qué pasaría si resuelves utilizando otra estrategia? Y entonces a partir de ello una reflexión bastante exigente, bastante analítica, que en realidad eso permite a los estudiantes desarrollar capacidades y desarrollar procesos cognitivos bastante fuertes. Los reportes, que en este caso de laboratorio, de alguna situación que hayamos podido orientarla incluso en estos momentos de aprendizaje remoto, hojas de trabajo, los guiones y otros demás, ¿no? Entonces, aquí estamos dando una primera idea de algunas de las evidencias que se podrían integrar a los portafolios. Por otro lado, ¿qué aspectos deberíamos nosotros planificar como docentes respecto también a los portafolios? Hay que orientar ello para que estas evidencias se puedan organizar de manera sistemática, establecer cuáles son los propósitos y los contenidos que vamos a desarrollar de modo tal que el estudiante organiza estas evidencias en relación a ello. No es que el estudiante vea cómo lo guarda, sino que hay que orientar eso. Hay que acordar también con los chicos qué tipo y calidad de trabajo se deben de presentar, ¿no? ¿Cómo vamos a incluirlos estos trabajos en qué nivel deberían ser incluidos estos trabajos en el propio portafolio? ¿Con qué criterios vamos a seleccionarlos? ¿Cuáles serían esas escalas de calificación que luego lo vamos a ver a través de la construcción de las rúbricas, que sobre todo son las que se utilizan para este tipo de evaluaciones? Y podemos también definir cómo vamos a acompañarlos, cómo vamos a monitorearlos, cómo vamos a permitir estos espacios de retroalimentación para que el estudiante pueda participar incluso en la propia evaluación de su trabajo. Y no es que la evaluación viene de fuera, sino que él también ya podría ser partícipe de evaluar su propio desempeño. Es muy importante. Y yo les digo, en este aspecto, trabajando muchos años ya en educación superior, creo que es un elemento con los que vienen con muchas debilidades los chicos que salen de la secundaria, ¿no? Y en superior trabajamos mucho, bueno, al menos en la institución donde yo laboraba, mucho el tema de la autoevaluación, la coevaluación. Y entonces al principio muchos estudiantes pues autoevaluaban su trabajo con las máximas calificaciones. Y cuando poníamos y valorábamos criterio por criterio, ellos se daban cuenta de que a veces sí, pues, y muchas veces no correspondía. Y era porque no están de pronto regulando estas prácticas de autoevaluación que implica una reflexión sobre los logros, los procesos en los cuales yo he intervenido para poder desarrollar un determinado producto. Qué importante ello, porque eso también a nosotros nos permite reforzar cómo es que desde esa
propia valoración de lo que voy logrando, yo puedo permitirme incluso mejorar mis propios procesos. Cuando yo digo que todo lo que he hecho está bien y sin saber o sin hacer ese análisis correspondiente, es que luego pues estoy generando personas o que no valoran su trabajo o que de pronto lo ponen en sobrevalor sin saber realmente cuál es lo que realmente corresponde, ¿no? Eso es también importante y necesario. ¿Cómo evaluar el propio portafolio? Definitivamente hay que establecer criterios, hay que tener estándares que nos permita también saber qué instrumentos son los que son necesarios para poder evaluar el propio portafolio del estudiante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto el estudiante maneja los conceptos de esas evidencias que tiene en el portafolio? ¿Cómo es que el estudiante está utilizando un lenguaje adecuado? ¿Está haciendo uso quizás de las fórmulas o de las expresiones numéricas que se manejan en matemática de manera adecuada? ¿Cómo es que está realizando la presentación de una resolución de problema? ¿Hay un orden? ¿Hay una secuencia? ¿Hay limpieza? ¿Hay un proceso coherente? ¿No? ¿Está vinculada con la situación o es que se está perdiendo en el camino? ¿Cuál es la capacidad que toma de decisiones con respecto a las alternativas en relación, por ejemplo, al uso de estrategias? ¿Con qué tipo de creatividad, originalidad ha desarrollado las situaciones planteadas? ¿Cómo es que está realmente resolviendo y solucionando las situaciones problemáticas, entre otras, ¿no? Y habría que, me parece importante que poner un poco en valor esa evaluación cuantitativa, que sí es la que todavía estamos manejando en educación secundaria, pero también ya ir vinculando con esa evaluación cualitativa que tiene más bien que vincularse con logré el aprendizaje, estoy en un proceso, todavía estoy en un inicio, quizás estoy logrando más allá de lo esperado y en esos logros destacados, y vamos también ya vinculando con lo que el próximo año a todas luces se viene y se incorpora para la educación secundaria, ¿no? Entonces, creo que por ahí también esa es otra reflexión. Muy bien. Desarrollemos en este momento, antes de también llegar hacia los ejemplos puntuales, algunos principios que podríamos tomar en cuenta con respecto a esta evaluación auténtica. Y cuando nosotros hablamos de los principios, tendríamos que hablar de que, por ejemplo, una evaluación auténtica es aquella que constituye una instancia que está destinada para mejorar la calidad de los aprendizajes. En otras palabras, lo que yo voy a evaluar a mi estudiante, ¿le va a permitir mejorar sus aprendizajes o solamente me va a permitir a mí como maestro aprobarlo o desaprobarlo? ¿Cuál es esa connotación que quiero alcanzar? Si yo estoy viendo que esta evaluación le permite a él mejorar la calidad de sus aprendizajes, estoy enfatizando esta evaluación auténtica. Por otro lado, si la evaluación es consustancial a la enseñanza y al aprendizaje, es decir, que implica que esta evaluación debe ser, que no es un proceso que está separado, por un lado enseñanza y por otro lado aprendizaje, sino más bien que debemos entenderla como una unidad que debe de ser vista desde una parte natural de la propia enseñanza y del aprendizaje. En estos tiempos hay una corriente muy fuerte que habla de cuando yo estoy planificando cómo es la enseñanza, definitivamente voy a estar pensando, ¿no?, de manera paralela, si se quiere, cómo es que voy a evaluar. En otras palabras, yo voy a planificar cuando sé qué es lo que el estudiante debe lograr. Y a eso se le llama o se le conoce como la planificación inversa, en donde yo parto por aquello que el estudiante tiene que demostrar en esos desempeños.
Y a partir de ello, bueno, si el estudiante tiene que demostrar que resuelve, no sé, el teorema de Pitágoras, ¿no? Situaciones problemáticas en donde se hacen evidente el uso del teorema de Pitágoras, no lo sé. Entonces, si a partir de ello yo empiezo y digo, bueno, y yo para esto, ¿qué necesitaría hacer para que el estudiante pueda resolver esas situaciones problemáticas? Y entonces vinculo mi evaluación con el propio proceso de enseñanza hacia lo que el estudiante tiene que aprender finalmente. Entonces, no es que, a ver, yo voy a hacer que hagan esta dinámica, yo voy a hacer que luego vayan al libro, luego voy a hacer... ¿Pero para qué vas a hacer todo esto? Porque antes antepongo, si se quiere, lo que el estudiante tiene que lograr. Y ahí viene la fuerza de, muy bien, si el estudiante tiene que hacer esto, entonces, en consecuencia, para que lo haga, yo debo de desarrollar determinados procesos didácticos. Otro de los principios fundamentales es que debe constituirse en un proceso colaborativo. Un proceso colaborativo en donde no solamente las experiencias que se van a desarrollar desde el proceso de enseñanza-aprendizaje van a ser desarrolladas de manera individual, sino más bien por el contrario, deben de ser reforzadas desde procesos colaborativos en donde los estudiantes puedan compartir diferentes experiencias, diferentes situaciones, sus estrategias de solución. Hoy en día se dice que este trabajo colaborativo es una de las más grandes enseñanzas que vamos a tener a partir de toda esta coyuntura que estamos pasando con emergencia sanitaria, por lo menos a nivel de escuela. Y eso habría que aprovecharlo muchísimo, queridos maestros. Otro de los principios es favorecer la autonomía en el aprendizaje y también esta capacidad de reflexionar sobre los procesos que estamos realizando con respecto a nuestros propios aprendizajes. Pero Marta, total, o es que vamos a realizar procesos colaborativos o es que vamos a desarrollar autonomía. Uno no se contradice con lo otro. Cuando hablamos de este proceso colaborativo, estamos hablando de estas interacciones que se dan entre nuestros propios estudiantes para poder resolver situaciones, retos, actividades retadoras. Cuando hablamos de favorecer la autonomía, no es que el estudiante tiene que esperar todo de nosotros. No, es que si yo tengo que resolver este problema, es que el maestro me tiene que dar todos los pasos para yo resolver este problema. Yo como estudiante debería desarrollar mi autonomía a partir de una búsqueda autónoma de información, de recursos, de medios, de situaciones que me permitan a mí, a partir de lo que el maestro me pudo proporcionar, que yo a partir de ello pueda también buscar otras soluciones y resolver la situación problemática. Y el tema de la metacognición está vinculada básicamente a esa reflexión de cómo aprendo mejor, quizás haciendo algunos registros al costado de la hoja, elaborando algunos esquemas, o sea, ¿qué proceso me funciona a mí para poder aprender mejor? Y los estudiantes, justo en la etapa en la que ustedes están trabajando con ellos, están en esa búsqueda de qué, entre comillas, qué les funciona para aprender, qué les funciona para aprender, qué es lo que realmente les resulta para aprender. Nosotros ya a nuestra edad podemos decir, bueno, a mí lo que me resulta es usar el resaltador. Ya, muy bien. Pero para que tú te hayas dado cuenta que eso te resulta, hemos tenido que pasar por varias experiencias. Otro de ustedes puede decir, no, a mí me resulta hacer un resumen, ¿no?, sobre lo que yo he leído, he escuchado, he observado, etc. Otro podría decir, no, a mí lo que me resulta pues es hacer algunas anotaciones al costado de la hoja. Bueno, cada uno de nosotros tiene distintos procesos y esos procesos van a poder ser descubiertos, fortalecidos a través de la propia metacognición. Otro de los principios que tenemos es que la evaluación auténtica es cuando es coherente con las actuales comprensiones del aprendizaje. ¿Qué comprendo yo sobre estos procesos de aprendizaje? ¿Y cómo debe de ser la enseñanza? En estos tiempos
con estudiantes que están en estas condiciones, ¿cómo concibo yo este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo es que debo de tener ese nivel de entendimiento y de soporte para mis estudiantes? Por otro lado, otro de los principios es que debemos de valorar mucho el error y a partir de ese error generar un análisis y una reflexión que le permita al mismo estudiante descubrir cuáles han sido aquellas situaciones que no le han permitido llegar a esa respuesta o a esa solución correcta. Y fíjate tú, este principio sostiene fuertemente al proceso o al tema o a las estrategias básicamente de la retroalimentación. Está sostenida en donde el estudiante tiene que encontrar ese error. Es importante encontrarlo para que juntos, a partir de preguntas dadas por el docente, el estudiante pueda ir encontrando el camino de solución. Y por último, otro de los principios fundamentales es que con esta evaluación auténtica deberíamos favorecer la equidad educativa porque a todos podríamos darle la posibilidad de poder realizar estos procesos, de aprender, de integrarse a los grupos, de poder reflexionar, de poder desarrollar su autonomía, su metacognición, de poder vincular sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Ello es fundamental. Y ahora fíjense, estos elementos que están involucrados en la evaluación auténtica. Una evaluación que debería considerar ese sentido retador. Entonces, cuando tú quieras decir, bueno, Marta, y entonces, en suma, ¿cuáles deberían de ser esas evidencias de aprendizaje auténticas? Número uno, hemos dicho que tienen que estar contextualizadas. Pero aquí, otro de los elementos nos plantea de que debe de tener un sentido retador, desafiante para el estudiante, que le permita a este chico insertarse en situaciones de problemáticas reales, directamente relacionadas con el área o con los aspectos que estamos trabajando en ese momento, que tengan que ver también con metas incluso hasta personales, colectivas, de la localidad, ¿no? O del propio país. Pero ello es fundamental. Otro de los elementos es con respecto al valor de la colaboración. Cómo nosotros, nuevamente reforzando el principio, podemos relevar que esta colaboración va a permitirles a los estudiantes compartir información, intercambiar situaciones, experiencias. Y cuando lo hacen en su nivel, o sea, lo estamos haciendo entre pares, fíjate que esos niveles de colaboración son fundamentales, son sumamente importantes. Otro de los elementos, estamos hablando de resultados tangibles, que se van a percibir a través de desempeños o de productos que nosotros podamos observar. Entonces, ello también es importante porque nos acerca a la objetividad de la evaluación del producto, de la evidencia de aprendizaje auténtica. Otro de los elementos, como también lo decíamos en los principios, es la retroalimentación sobre el desempeño que el estudiante está demostrando a través de situaciones o de la resolución de situaciones problemáticas. Otro más es aquel que está vinculado con la transferencia de conocimientos hacia otras situaciones, o lo que antes le denominamos la extensión, ¿no? de esto que hemos aprendido, como ahora lo proyectamos en otras situaciones de la vida práctica, ¿no? Fíjate tú, hace un tiempo, en una reunión de maestras, había una maestra cuando se daban estas evaluaciones censales, ustedes recuerdan, con segundo grado, cuarto grado, la maestra le decía en una reunión a los padres de familia, era una maestra de segundo grado, les decía, queridos papás, ¿no? Miren ustedes, estamos en el mes de agosto, el examen es todavía en noviembre, la evaluación censal, ¿no? Que lo promovía pues el ministerio,
Y yo les puedo garantizar que los estudiantes, desde que hemos iniciado el año, hemos iniciado este segundo grado con miras a prepararnos para esa evaluación de la ESI. Y yo les aseguro que ahora ya siendo fines de agosto, sus hijos, ¿no? Los chicos están en perfectas condiciones para presentarse a esta evaluación y sacar como mínimo pues un nivel satisfactorio. Y todos los papás se pusieron en alerta, se pusieron muy contentos, empezaron a aplaudir a la maestra, y genial, ¿no? Porque, oh, wow, ¿no? Se había logrado en el mes de agosto algo que quizás en muchas escuelas no se lograba ni siquiera después del examen, ¿no? Y entonces, y bueno, y todos ovacionaban a la maestra, pero de pronto al fondo había una mamá que miraba con cierta incredulidad, si se quiere, pues esta situación. Y entonces la maestra se da cuenta y le dice, señora, ¿y usted no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? O sea, no entiendo, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿y usted por qué no me aplaude, no? Y le dice, sí, podría ser, lo que pasa es que tengo una duda y estoy muy preocupada por lo que usted dice, ¿no? Porque si bien es cierto, quizás los niños están muy bien preparados, yo realmente no sé, ¿no? Y la maestra le dice, bueno, si quiere le muestro pues el folder de pruebas, ¿no? De prácticas, de simulacros que vienen realizando los chicos y usted se dará cuenta que los chicos están perfectamente preparados para esa evaluación censal simple. Dice la mamá, no dudo de que ello haya pasado, de que probablemente tengan un folder muy bien trabajado, ¿no? Con muchas fichas y muchas prácticas. Pero le dice, pero sabe, el domingo yo mandé a mi hija a la bodega, cuando todavía se podía salir, obviamente, ¿no? Y pues le mandé con un billete de 20 soles, ella tenía que comprar pues algunas cosas, ¿no? Muy puntuales, 1 litro de aceite, medio kilo de azúcar blanca, ¿no? Y 2 latas de atún. Cuando vino a traerme el vuelto y las cosas, pues resulta que me trajo medio litro de aceite, 1 kilo de azúcar rubia, no la blanca, y solo una latita de atún con otro y un vuelto que yo evidentemente no esperaba, ¿no? Entonces no entiendo cómo es que la niña está preparada para resolver un examen censal, pero no está preparada para ir a comprar a la bodega en una situación tan normal, tan común como la que le estoy planteando. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta si realmente lo que nosotros estamos enseñando, los chicos lo pueden transferir para situaciones reales de la vida, en donde realmente ellos se tienen pues que manejar. Y cómo es que la matemática, ¿no? De ser el área quizás más abstracta que pudiéramos tener, termina siendo una de las áreas más importantes para nuestra vida, porque no solamente nos debe enseñar a desarrollar nuestro pensamiento, sino que nos debe enseñar también a resolver las situaciones problemáticas que paso a paso se nos vienen presentando, ¿no? Entonces, fíjate que estos elementos de la evaluación auténtica se traducen perfectamente a lo que nosotros trabajamos desde la matemática, con un carácter formativo continuo, ¿no? En donde la formación debería realizarse para asegurar una inmersión de situaciones reales, en donde ya el estudiante de pronto, pues no se asombre cuando nosotros le planteamos esto. Fíjate, hace un tiempo atrás, en una charla que di cuando todavía podíamos salir y todo ello, había un auditorio lleno de maestros y por un lado se habían ubicado todos los maestros de matemática. Y entonces yo les preguntaba a todos, ¿no? Díganme ustedes ¿por qué durante pues la secundaria, en mi época me parece que fue en cuarto de secundaria, ¿por qué nos enseñaron ese tema de los logaritmos, ¿no? Y entonces muchas maestras así de mi club decían, sí, ¿por qué? ¿Por qué nos enseñaron los logaritmos y eso, ¿no? Entonces yo les decía, yo jamás, después que postulé, pues, ¿no? Al pedagógico, luego que he llevado los cursos en la universidad, etcétera, jamás los he vuelto a mirar esos logaritmos, ¿no? Y siento como que de pronto, ya hasta los olvidé de manejar. Y entonces un maestro por ahí dijo, sí, en realidad no nos deberían enseñar logaritmos, ¿no? Y sin embargo, por ahí algunos maestros decían, pero qué importante es
si los alumnos supieran que al enseñarles logaritmos, también ellos pueden tener la oportunidad de aprender a hacer algunos cálculos vinculados, por ejemplo, a estas intensidades que se plantean dentro de las medidas de los movimientos sísmicos, ¿no? También otro por ahí dijo que tenía que ver mucho con hacer los cálculos para aquellos que corrían carrera de carros en el momento de hacer las curvas y poder evitar perder tiempos, y utilizando estos datos podía realmente ganarse segundos importantes en una carrera, que podrían también calcularse con respecto a los estudios de la geología, ¿no? Y entonces empezaron a salir muchas ideas, y nos quedábamos, el resto, ¿no? Nos quedábamos pensando y decíamos, ¿y por qué nunca nos enseñaron así? ¿Y por qué siempre, por lo menos a la gente de mi generación, nos enseñaron los logaritmos con una tabla que la teníamos que fotocopiar y que luego teníamos que ubicar numeritos para poderlos llevar a unas fórmulas o a unos cuadros y qué sé yo, ¿no? Y qué importante hubiera sido que nos lo enseñen de la otra manera. Probablemente muchos de nosotros no lo hubiéramos olvidado, más bien al contrario, siempre los hubiéramos tenido presentes y hubiéramos podido sacarle el provecho, ¿no? Entonces, fíjate tú que estas situaciones nos deben de permitir más bien adentrarnos, ¿no? Dentro de estas situaciones reales de la vida, que la matemática realmente pues nos ayuda a poder entender muchas cosas y que nos podría ayudar a poder solucionar muchas otras, ¿no? Y nuevamente resaltando estos procesos de la metacognición, ¿cómo aprendemos la matemática mejor? Jugando, mirando al profesor, mirando ahora un tutorial, haciendo de pronto una manualidad, un cubo, no sé, un sólido, o con estos dobleces de papel, ¿no? En donde se arman pues una especie de globos tan maravillosos que ahora terminan saliendo, o quizá juntando las cañitas. O sea, realmente cómo es que aprendemos mejor la matemática, ¿no? O elaborando estas gráficas, haciendo encuestas, poniendo pues haciendo estas interpretaciones que realmente son muy sostenidas dentro del manejo de la matemática. Algunas orientaciones fundamentales. Por ejemplo, evaluar aprendizajes lo tendríamos que hacer desde un nivel multidimensional. Y cuando hablamos de ello, significaría que tendríamos que vincular todo lo que sabemos a nivel de conocimientos, lo que sabemos hacer a nivel de habilidades, que eso es algo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Y todas nuestras actitudes y valores con este saber convivir y el saber ser. Fíjate que estos niveles de empatía en estos momentos son más que importantes, ¿no? Porque sí, pues no tenemos que convivir ahora con el resto, pero tenemos que convivir en nuestra casa, con nuestra familia, con todas las circunstancias que tenemos, y tenemos que también ser empáticos ya desde la casa, ¿no? Una familia que en muchos casos ha estado dispersa, no por un tiempo, sino por muchos años, y que las circunstancias hoy en día nos han vuelto a traer a la casa, ¿no? Y entonces, ¿cómo hemos desarrollado esas habilidades y cómo también lo que aprendemos nos está ayudando a poder seguirlas desarrollando en casa de manera integrada, de manera simultánea, no de manera aislada, porque la vida no es así, ¿no? O sea, yo estoy aprendiendo, estoy haciendo algo, pero también estoy compartiendo todo ello de manera simultánea, y ya estoy mirando hacia la derecha y veo números, y sigo dando la vuelta y estoy mirando letras, y estoy mirando el ambiente, y estoy mirando parte de mi historia. Y entonces, ¿cómo es que las áreas incluso también se integran? Evaluar, por otro lado, las reales competencias de los estudiantes a partir de cómo es que ellos tienen desarrollado sus propios desempeños. Hay un ejemplo que probablemente no se vincule mucho con ustedes, pero a lo mejor puede graficar mucho esta idea. En primer grado de primaria, ¿no? Un estudiante ingresa con dos posibilidades. O ya sabe leer y escribir, porque en el nido o porque la familia le enseñó antes de que entre a primer grado para que, entre comillas, no sufra, o aquel niño que definitivamente solamente recibió el aprestamiento y que entra a su primer grado para recién aprender a leer y escribir. Ojo, ambos niños ingresan al primer grado, pero uno ya sabe leer y escribir y el otro recién empezará a leer y escribir. Lo ideal es que todos empiecen pues recién, ¿no?
pero bueno, la situación es así. Entonces, ¿qué debería pedir la maestra? ¿Cómo debería trabajar? ¿Con ambos niños de manera igual? Claro, porque si lo hace con ambos niños de manera igual, evidentemente habrá el niño pues que ya sabe mucho, que se aburre y obviamente termina rápido la actividad y empieza a generar fastidio, molestia, y esta Miss está haciendo lo que yo siempre he hecho, ya esto me aburre, esto no me gusta, etcétera. Y si al otro niño le exige, oye, ¿y tú por qué no lees rápido? Pero ¿cómo voy a leer si evidentemente recién he entrado al primer grado para aprender, ¿no? Entonces, la maestra tendrá que saber cuáles son sus desempeños individuales de cada uno de los niños. Uno el que sabe y otro el que recién va a aprender. Y en relación a ello, deberíamos trabajar el propio desarrollo de los desempeños de cada uno de ellos. Eso es fundamental. Y aquí entonces podríamos relevar una situación particular, que es la individualización de los propios procesos. Y tú podrías decir, Marta, pero eso es utópico. Sí, pues, porque los que hemos trabajado en aula sabemos que no tenemos 2 alumnos, 3 alumnos bajo nuestro cargo, que tenemos aulas de 35, 30, 40 alumnos, y es fatal trabajar con tantos y ver la individualidad de ellos. Pero quizás podríamos hacer un esfuerzo en tener estos grupos diferenciados para poder exigirles a cada uno de ellos de acuerdo a sus propios procesos y no establecer, si se quiere, pues moldes, ¿no? Para que todos lo cumplan al unísono, porque las personas no todas procesamos, ni tenemos las mismas experiencias, ni tenemos las mismas posibilidades de hacerlo. Ojo con eso, ¿no? Hay que también tener mucho cuidado. Esas evidencias de aprendizaje auténticas tienen que estar muy vinculadas con la individualidad de cada uno de los procesos de sus estudiantes. Y en la medida de lo posible, si no fuera exactamente de manera individual, pues nosotros focalicemos los grupos que tenemos para poder hacer una diferencia también sustantiva en los procesos que tenemos, sobre todo ahora en estos momentos de este aprendizaje remoto. Otra de las orientaciones que podríamos dejar es que es importante evaluar aprendizajes, como ya lo hemos dicho, contextualizados, usando pues estos contextos significativos, situaciones problemáticas que sean lo más cercanas posibles a la vida, a su vida de los propios estudiantes. En un ejemplo que siempre poníamos, sobre todo para las chicas del pedagógico, en donde les decíamos, pues, bueno, ¿qué tanto le pedimos a un estudiante que calcule la hectárea y el valor, etcétera, cuando su mundo era los chipitaps, ¿no? Las bolas, los trompos, entonces como que no iba muy conectado, por lo menos para esta zona. Pero si nosotros trasladamos nuestra escuela a una zona rural y les hablamos de las hectáreas y ello, pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contextual para cada uno de los chicos, ¿no? O sea, para mí sí es muy significativo porque yo estoy cercano a esa realidad. Pero para mí, o sea, hectáreas, ¿de qué me estás hablando? Sí, que de la chacra, olvídate, si yo volteo y a mi alrededor solamente veo edificios, ¿de qué chacra me estás hablando? ¿De qué tierras me estás hablando, no? Entonces hay que aterrizar mucho estos aprendizajes a las situaciones lo más cercanas posibles, sobre todo con los más pequeños, digamos, quinto, sexto, primero de secundaria, ya obviamente los mayores ya empiezan a hacer unos procesos, ¿no? Mucho más si se quiere, abstractos, formales, etcétera, pero partamos siempre de cuestiones muy, muy cercanas, ¿no? Evaluar también considerando al estudiante como un aprendiz que está de manera activa, que se motiva, que es una persona que puede también tener altas y bajas, pero que es un estudiante que puede permitirse, ¿no? Estos espacios de comunicación, de diálogo, de poder generar múltiples situaciones creativas y originales. Evaluar también los procesos que se realizan de manera colaborativa, en donde siempre debe haber una interacción, pero de todos, en donde no se crean hegemonías de poder, sino más bien se comparten tareas, se intercambian experiencias, en donde todos pueden, ¿no? Hacer este trabajo colaborativo
de igual a igual, ¿no? Donde debe primar el apoyo y el sostenimiento de unos a otros. Eso es sumamente importante. Y hay que ver también cómo los estudiantes se van agrupando para irse fortaleciendo y no para irlos opacando o desapareciendo en el grupo. Hay que tener también mucho cuidado con ello, ¿no? Sí, pues yo puedo poner a un estudiante que tiene muchas carencias en un grupo que sabe mucho, pero de pronto ese chico termina siendo el invisible y hacen por él la actividad y a él no lo dejan ni hablar, menos en estos espacios que son espacios a distancia, ¿no? Entonces hay que ver con qué estudiantes pueden ser mucho más empáticos, que sí realmente también tienen esas posibilidades, o hay que fomentarlas también, que es importante, ¿no? Que no generemos más bien estos grupos de poder dentro de los propios equipos de trabajo, que es fundamental, ¿no? Muy bien. Algunas prácticas recomendables, pues, para este enfoque de evaluación auténtica. Básicamente, los pasos orales, que podríamos nosotros denominarlas como las entrevistas orales, que podríamos hacerlas, quizás con grupos pequeños, ahora en las sesiones sincrónicas, ¿no? Narraciones de historias, de textos, de situaciones problemáticas que ellos puedan crear para que el resto de compañeros también las puedan resolver, ejemplos de diferentes tipos de situaciones, de textos, de problemas que pudieran los chicos plantear, proyectos, presentaciones, exhibiciones de algunos procedimientos que los estudiantes puedan realizar, experimentos, demostraciones, las pruebas. No olvidemos que las pruebas no hay que satanizarlas, hay que saberlas construir a partir de situaciones o casos, les recomiendo, y cuidando mucho que podamos considerar también los procesos. Y otra importante, pues, es el tema de las observaciones del docente. Estas son algunos ejemplos que O'Malley los está proponiendo, ¿no? Como unos ejemplos de evaluación auténtica de aquellas estudiantes o de aquellas actividades que el estudiante podría realizar y que nosotros podríamos observar, porque pueden haber muchas cosas, sobre todo ahora en estos tiempos, que no las vamos a poder observar. Por ejemplo, hace poco, cuando estaba trabajando con un grupo de estudiantes que estaba haciendo práctica, me ponían que dentro de los criterios que iban a evaluar, iban a hacer un dibujo, una creación artística, una cosa de esas. Muy bien, entonces, y que iban a evaluar, por ejemplo, que el niño estaba feliz al elaborar el producto, el dibujo, la creación esta. Y yo le preguntaba, ¿y cómo vamos a observar eso? O sea, ¿cómo es que, en qué momento, quizás en el aula, ¿no? Los estudiantes, pues, no sé, ponen su plástico en la mesa y en equipo empiezan a pintar y tú los vas observando y que de pronto los ves que sí son felices pintando, ¿no? Pero ¿y ahora? Entonces, hay que tener muy en cuenta que estas evidencias de aprendizaje son situaciones observables y cuando formen parte de ese portafolio tú las vas a poder valorar. Entonces tienen que ser situaciones que realmente puedan ser cuestiones concretas, tangibles, que no sean supuestos, ¿no? O sea, bueno, si lo hace feliz o lo hace triste, pues es una situación que en estos momentos no lo vamos a poder observar, lamentablemente, a menos que cada uno de los estudiantes pues se ponga a realizar la actividad y que la cámara los esté mirando y que tú puedas tratar de meterte a la pantalla y de mirar pues si este niño emocionalmente se siente feliz o solamente pues está estirando los labios para poder aparentar una felicidad. O sea, no es posible, ¿no? Hay muchas cosas que evidentemente, o sea, la tecnología nos está permitiendo muchas, pero también la tecnología nos está de alguna manera limitando otras. Entonces hay que también tener mucho cuidado en ello. ¿Sí? Bien. Algunas prácticas recomendadas para poder generar estas evidencias de aprendizaje auténticas, ¿no? Que teniendo en cuenta que estas tareas que vamos a proponer a los estudiantes deben de cumplir ciertos requisitos.
como por ejemplo, podríamos nosotros considerar la construcción de una respuesta. En primaria, ¿no? Siempre, y les pongo ejemplo yo porque es el nivel de mi formación profesional, ¿no? Les planteamos, por decir, ¿no? ¿Y cuántas, no sé, y cuántas papas tiene al final? Y el chico solamente responde, 48. Y entonces siempre la lucha es, ¿no? ¿Pero 48 qué? ¿Y qué pasa con eso? ¿Y cómo es la respuesta? Ah, al final tendrá 48 papas. Entonces, esa construcción de respuesta, definitivamente en secundaria tendrá que haber una elaboración, ¿no? Coherente con lo que se está preguntando. Entonces, no es solamente el número lo que nos está importando, sino cuál es esa construcción y por qué fundamentamos, ¿no? Y entonces hay elementos, recuerda bien que hay esos criterios que se tienen que establecer para poder considerar una evaluación y que esos criterios deben tener claridad también para el estudiante. Habilidades intelectuales de orden superior. ¿Qué es lo que quiero trabajar? Simplemente que identifique o que quiero que el estudiante pueda comprender, comparar, relacionar, transferir, evaluar, crear, ¿no? O sea, vamos nosotros elevando ese nivel de exigencia. Por otro lado, que el producto sea auténtico, que no sea un copy-pega, porque ahora hay mucha facilidad para ello, pero que sin embargo refleje el trabajo propio del estudiante. La integración, en donde si hay un producto complejo de una situación realmente auténtica, es cuando logra integrar diferentes saberes. Y no solamente lo que tú le enseñaste ese día o lo que correspondía a trabajar en esa semana, sino que a lo mejor puede vincular con otros saberes previos que fueron trabajados entre abril, entre mayo, y que en este momento los puede utilizar. Y que no solamente va a utilizar aquello que aprendió en la matemática, sino que también aquello que aprendió en la ciencia y aquello que aprendió en la comunicación, y entonces hay una integración de saberes. Fíjate qué tan rico podría ser ello. Los procesos, pero también los productos. Y no solamente miremos el producto o resultado, sino cuáles fueron los procesos y por qué eligieron ese camino y por qué no lo eligió el otro. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera elegido el otro camino o la otra estrategia de solución? Y la profundidad, ¿no? En lugar de la amplitud, que a veces antes, ¿no? Decíamos, bueno, presentas una monografía y como que el maestro sostenía el trabajo y al peso decía, bueno, este trabajo pesa bastante, por lo tanto tiene 20, ¿no? Y este que tiene 3 hojas no pesa nada, tiene 0, ¿no? Entonces, no debe interesar ello. Lo que debe interesar es que a lo mejor en esas 3 hojas realmente hay un análisis, hay profundidad conceptual, se ha formalizado conceptos realmente válidos, se han presentado quizás estrategias muy puntuales para solucionar una situación problemática y suficiente, pues, ¿no? ¿Para qué darle más vueltas al tema? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realmente valorar? Y fíjate, aquí algunos ejercicios reales que nos pueden ayudar a situar al estudiante dentro de algunas simulaciones que podríamos considerar como aquellas evidencias de aprendizaje auténticas. Por ejemplo, en matemática he tratado de vincularlo, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles serían las estrategias para poder comprar un automóvil usado? ¿No? Podríamos ver años, marcas, que quizás qué marcas son las que en una condición de auto usado nos ofrecen mayor garantía que otras, ¿no? ¿Cuáles son las que realmente tienen ese precio o el valor de la reventa sostenida, ¿no? Entonces, hay mucho por analizar con ese temita solamente de comprar un automóvil usado. Otra, por ejemplo, de las situaciones que podría compartirles es cómo es que la familia, considerando ahora toda esta coyuntura, deberían planear, ¿no? Algunas estrategias para poder financiar la educación universitaria, que ellos ya la tienen tan cerca. Probablemente algunos de ellos o muchos tengan su seguro universitario, pero ¿qué pasa con aquellos que no? ¿No? Y en donde las universidades muy pocas han
tenido pues las sabias decisiones de apoyar a sus estudiantes. Por ello, hay un 20%, me parece, de estudiantes en el nivel superior que han desertado de sus estudios universitarios ante esta situación. Entonces podríamos plantear a los jóvenes, a nuestros estudiantes, ¿no?, adolescentes, qué es lo que debería hacer nuestra familia, mi familia, ¿no? Porque a lo mejor la solución no es para todos igual, pero ¿qué es lo que debería hacer mi familia considerando los ingresos que ahora tiene mi papá, mi mamá o el ingreso familiar? ¿Cómo es que podemos proyectar esa situación para poder financiar mis estudios universitarios o quizás tecnológicos o dentro del país o fuera del país? No lo sé, ¿no? Entonces, esto es un tema que deberíamos poner sobre el tapete en nuestros estudiantes, porque ellos también ya en un par de años, quizás en 3, no lo sé, ya estén en una situación así, y con un país y con un mundo tan remecido, ¿no?, en estas condiciones, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos frente a una formación o a una educación universitaria? Eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? De pronto también podríamos plantear otra situación, como por ejemplo, ¿qué podríamos hacer, ¿no?, cuando pase ya todo esto? Quizás unas vacaciones en familia, ¿cómo poderlo financiar? ¿Hacia dónde? ¿Qué costos? A lo mejor si podríamos ir comprando desde ahora pasajes, no lo sé, ¿no? O sea, claro, en este momento yo, bueno, de manera particular, lo que menos se me ocurriría sería pensar en vacaciones, pero hay muchas familias que sí, las están pensando. Terminando esto nos vamos, ¿no? Hace unos días escuchaba de que hay un boom en el tema inmobiliario en relación a todas las casas de playa, las casas de campo. Familias enteras se están trasladando hacia las zonas, están alquilando incluso estas casas, que generalmente las que ahora tienen mucha, digamos, demanda son aquellas casas grandes donde toda la familia puede estar, y si son casas de campo, bien, y si son casas de playa, las están alquilando incluso hasta el mes de marzo del próximo año, ¿no? Teniendo en cuenta que se nos viene todo esto, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Estas situaciones son situaciones que podríamos, ¿no?, vincularlas específicamente con situaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo poder invertir en el mercado de capitales? Ahora, ¿podría ser prudente? ¿No podría serlo? ¿Cómo está el tema del dólar? ¿Podríamos manejarnos en estos niveles, ¿no? Habría que también hacer un análisis al respecto. Sería interesante hacerlo, o en estos momentos no vale la pena, ¿no? ¿Por qué hacer las proyecciones? ¿En qué áreas podría ser más rentable, etcétera? Por ejemplo, el cuidado, ¿qué implicaría, ¿no?, el cuidar a una mascota? Sacar cuentas, ¿no? Quizás no comprarlo, quizás adoptarlo, pero todo ello, ¿qué implica? La vacunación, no sé, los accesorios, la cuna, la camita, el plato, o sea, hacer los cálculos que podrían hacer, costear, ¿no?, mensualmente, cuánto de gasto generaría el tener una mascota, ¿no? Y luego pues no estarla teniendo y luego estarla pues deshaciéndonos del animalito y evidentemente generando todo un tema, ¿no? Entonces ello también podría ser motivo de un análisis. Por ejemplo, otra situación que podríamos establecer... Sí, sí. Disculpa, te interrumpa. Lo que pasa es que el profesor Walter ha levantado la mano, entonces me gustaría darle el pase un ratito, por favor. Termino, por favor, Katy, con esta idea. Paramos inmediatamente. Genial. El hecho, por ejemplo, de establecer cuáles son los recursos necesarios, indispensables para poder iniciar este tema del emprendimiento, que ahora está también muy fuerte, ¿no? De pronto, en qué situaciones, qué productos son los que en estos momentos tienen mayor accesibilidad, ¿no? Posibilidades. Fíjate que esto, incluso los mismos estudiantes podrían quizás generar algo, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, un estudiante de la universidad me compartía de que, bueno, él estaba trabajando en su escuela, pero que había logrado organizar su tiempo y había ofrecido a través del Facebook, me parece, sus servicios como orientador, ¿no? En las clases matemáticas para primaria. Y entonces había hecho su logo, había hecho esto, el otro, y que ya no tenía algunos alumnos que
tenían horarios y había emprendido este trabajo y que evidentemente también lo estaba ayudando, ¿no? Y pues quizás también otra actividad, el tema de planear alguna recepción para visitantes, ¿no? Evidentemente que también podría ser parte de estas estrategias y tareas o actividades o ejercicios en donde los estudiantes pudieran tener estas pequeñas o grandes reflexiones matemáticas. Vamos a, en este momento, a dar el pase a Walter para que pueda plantearnos, ¿no? También está Yolanda, que también nos está levantando la manito. Sí, Walter. Sí, quería hacer un comentario con respecto a los tiempos. Es decir, siempre tratamos de acercar la matemática hacia los chicos y como tú nos has mostrado, estamos intentando tener situaciones muy contextualizadas, cercanas a los chicos, que las puedan respirar, digamos. Eh, y lo hacemos, o sea, estamos preparándonos para eso. Pero el problema viene cuando queremos evaluar que efectivamente los chicos han podido utilizar, han podido hacer su trabajo dentro de ese contexto y vamos a evaluarlos. Pero esa evaluación requiere un mayor tiempo para que sea efectiva, ¿sí? Antes nosotros cerrábamos la evaluación, ya sabemos que no es lo correcto, pero cerrábamos la evaluación con un examen que duraba 2 horas y se acababa, ¿no? Ahora ya nos hemos dado cuenta que hacer eso no nos da mucha información. Entonces se requiere pues algún tiempo de repente para preguntarle a los chicos acerca de lo que han entendido, de lo que no han entendido, poder digamos, observar su trabajo y pedirles que nos justifiquen. Una de las capacidades dentro de las competencias, las 4 competencias de matemática, es el que pueda argumentar, ¿sí? Y es muy pobre una argumentación expresada a través de una pregunta en una prueba escrita, ¿no? Lo ideal sería estar cara a cara con el estudiante, preguntarle, que me responda, volver a hacerle una pregunta a partir de eso y saber si es que el estudiante sabe, maneja los conceptos y puede justificar lo que me dice, ¿no? Basados en los conceptos. Pero bajo esta situación, bajo esta tenemos, y por ahí comencé, un problema de tiempos, porque las clases no son como antes, buscando que salvaguardar la salud emocional de los chicos también, se ha reducido el número de horas y la duración de cada hora. Entonces, si nosotros en el tiempo presencial teníamos 7 horas de 50 minutos, ahora tenemos 5 de 35 o de 40 minutos. Entonces, como que hay un problema allí de que necesitamos dedicar más tiempo y tenemos justamente lo contrario, menos tiempo. Y eso se va haciendo más crítico si nos vamos hacia los grados mayores, porque lo conocemos esta problemática, los papás en cuarto y quinto lo que quieren es que su hijo esté preparado para la universidad, ¿sí? Y el trabajar a través de las competencias, el tratar de sostenernos en esta forma de ver la educación, y nos implica más tiempo en el trabajo y menos contenidos que tratar, ¿sí? Entonces ahí nos encontramos con un problema grave, ¿no? Porque si trabajamos por competencias, vamos a tocar menos temas, pero si tocamos menos temas, nos van a criticar quizás cuando lleguen los chicos de la quinta secundaria y no puedan enfrentar un examen de admisión de los más tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar, cómo poder engarzar estas dos cosas, ¿no? El trabajar bien con las competencias, pero a la vez dando el tiempo necesario como para que nos permita avanzar a algunas cosas más.
sé que no debemos basarnos en los contenidos, ¿no? Pero de todas maneras los contenidos nos marcan hacia los estudios universitarios. Hay una contradicción, hay un divorcio allí que hasta ahora no se subsana entre la educación secundaria y la educación, más que la educación superior, el examen de admisión para la educación superior. ¿Cómo salvar esos temas? Sí, Walter. En realidad, lo que tú has dicho grafica perfectamente la situación real, ¿no? Que se manifiesta, sobre todo con los chicos de quinto de secundaria, que este año deberían haber terminado, deben terminar la educación básica y van a enfrentarse pues a un examen de admisión que evidentemente no sabemos si va a estar en sintonía con la realidad o si va a seguir estando de espaldas a una situación totalmente ajena y distinta, ¿no?, a lo que los chicos están viviendo. Frente a ello, el ministerio, tengo entendido, también ha trazado o está trazando algunas estrategias puntuales para trabajar con quinto de secundaria digamos, en esa conexión también y articulación con las instituciones de educación superior. Pero bueno, eso será un tema que probablemente en poco ya debemos conocerlo. Sin embargo, entiendo perfectamente la preocupación tuya, ¿no? Me dices el cómo poder armonizar. Yo lo que he visto, y te comparto las experiencias que he podido conocer, y aquellas situaciones en las que también me parecen importantes y relevantes priorizarlas. Lo que tú estás indicando, y me parece que lo que la escuela está haciendo es darle prioridad a ese soporte emocional, lo cual me parece fundamental. Reducir los tiempos, bueno, evidentemente eso hace que el maestro tenga que priorizar para que en ese corto tiempo el estudiante obtenga lo que tiene que obtener. Sin embargo, lo que yo también he observado es lo siguiente. ¿Qué tal si ese contenido, ¿no?, digamos, vinculado a esa cuestión temática, nosotros la grabamos o la desarrollamos como en un tutorial, ¿no?, y se la mandamos previamente a los estudiantes para que ellos lo realicen, lo observen? A lo mejor no todos lo hacen, pero la mayoría o un porcentaje sí. Podemos ver, ¿sí? Y durante la clase, que son ya no los 45 minutos, sino los 35 minutos que tienes, ¿no?, puedes de pronto quizás vincular algunas ideas puntuales con la participación de ellos y armar estos grupos pequeños, ¿no? Se arman los grupos pequeños y vas ingresando a las salas y vas preguntando, ¿no?, qué es lo que o cómo podrían ellos sustentar o argumentar determinadas situaciones que has dejado a cada uno de los grupos. Entonces, lo que yo observo a partir de esta dinámica es que el maestro deja nuevamente ese protagonismo para darles el espacio de ese trabajo de interacción entre los chicos. Pero no es que se deja de trabajar el contenido como tal, porque nosotros debemos de recordar que bajo el enfoque por competencias, lo que interesa es que el estudiante desarrolle un conjunto de capacidades, habilidades, actitudes, los conocimientos como tal, etcétera, etcétera, para que pueda resolver situaciones problemáticas. Y estos contenidos o estos temas que indicas que son muy importantes porque evidentemente son lo requerido por las universidades, son básicamente el medio, el pretexto para poder desarrollar esas competencias. Leía en un documento que hay una situación muy equivocada con respecto a este manejo de competencias, ¿no?, en donde indican que últimamente pues las personas estamos acostumbradas a pensar de que las competencias no eran importantes, dentro de las competencias no era importante el tema de los conocimientos. Y entonces, por ejemplo, leía, aquí he encontrado un documento, menos mal que lo había marcado,
no sé si traduce un poco en relación a las situaciones que tú estás planteando. Dice, los saberes que van a construirse a partir de recursos le van a permitir al estudiante identificar y resolver problemas y tomar decisiones. Este planteamiento indica, aclara el malentendido que frecuentemente teníamos con respecto a que creer que quien desarrolla competencias renuncia a la transmisión de conocimientos. En casi todas las acciones humanas se requiere emplear conocimientos, y mientras más complejas sean esas acciones humanas, esas situaciones desafiantes, entonces, incluso más abstractas, ¿no? Puedan ser estas acciones, van a requerir que las personas tengamos que manejar saberes amplios, actuales, organizados y sobre todo fiables. Entonces, lo que tú indicas, ¿no? Bueno, los temas los temas sí son necesarios, mi querido Walter, pero podríamos quizás voltear la torta y acomodarla de modo tal que tú puedas combinar, ¿no?, esas dos situaciones, en un previo y en un durante, en donde el estudiante, a partir de ese aprendizaje autónomo, revisa la información que tú ya le has planteado. En un inicio de esos 35 minutos sincrónicos, haces, digamos, un review, planteas algunas ideas muy puntuales, ¿no? Y sobre la marcha podríamos organizar a nuestros 30, 35 estudiantes, no lo sé, ¿no?, en pequeños grupos en donde tú vas ingresando y visitas y preguntas y cuestionas y permites que ellos vayan resolviendo en equipo las situaciones que hemos planteado con relación a ese dominio temático que también ellos requieren. Entonces, ¿qué es fácil? No, no es fácil, ¿no? Porque eso va a demandar de ti como maestro que previamente hagas esta preparación, ¿no?, de esta presentación, y que durante los 35 minutos estés prácticamente multiplicándote, ingresando de manera permanente a los grupos que has formado para que vayas un poco permitiendo esos espacios de reflexión y de argumentación sobre lo que tú estás esperando. Que sean cuestiones y situaciones ideales, probablemente no, ¿no? Probablemente a nosotros nos encantaría poder interactuar mucho más tiempo, pero es lo que tenemos. Y yo creo que podríamos de alguna forma sacarle ventaja a esto y pensar que lo importante es que dándole esa sostenibilidad al estudiante, también podemos permitirnos exigencia académica. Pero lo que sí también estoy convencida es que, y lo que siempre también lo dicen, y lo dicen incluso desde el mismo ministerio, que así nos paremos de cabeza o nos partamos en 10, o sea, nada va a poder igualar a toda la situación que nosotros planteábamos en circunstancias totalmente distintas, ¿no?, que eran las presenciales. Obviamente en estas condiciones hay muchas limitaciones, pero no podemos darnos por vencido. De hecho, que no nos hemos dado por vencido, ¿no? Seguimos en la lucha y seguimos logrando muchas cosas. Probablemente otras se nos estén quedando en el camino, pero podríamos intentar nuevas formas de poder plantear nuestras situaciones de aprendizaje. No sé si con eso, Walter, he respondido a tu inquietud. Sí, definitivamente tenemos claro de que no podemos hacer matemáticas si no conocemos los conceptos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo evaluar una competencia sobre regularidad si no conozco algún concepto que tenga que ver con ese tema? Así que lo primero que tenemos que hacer es justamente eso, ¿no? Ver el contenido, el concepto matemático. Y sí, pues, esta es una situación nueva, nos estamos adecuando, creo que a todos nos cuesta, pero como tú dijiste, es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos, hay que acomodarnos y seguir avanzando. Gracias por la respuesta. Claro. Muchas gracias, Walter. Yolanda, bueno, bajó la manito, pero no sé si todavía tiene la inquietud o quizás la ha escrito, no. No, Seguimos no. allá. Ok, Sí, bueno, yo muy bien, yo Yolanda. quería, Entonces,
Sí, Katy. Discúlpame, Martita, yo quería aprovechar simplemente para dar un aporte, ¿no? Obviamente tomando la inquietud del profesor Walter. Sería interesante, y se lo planteo ahora que está todo el equipo aquí, que pudiésemos ver tal vez la posibilidad de realizar una asesoría con los maestros para poder instruirlos en la elaboración de las rutas que necesitan ellos seguir cuando trabajamos en las modalidades virtuales, ¿no? Cuando hablamos de rutas, hablamos de brindar estrategias para que ustedes puedan adaptar justamente esos contenidos que necesitan tocarse de la mejor manera posible, respetando los momentos síncronos y asíncronos, ¿no? Que ahora debemos trabajar. Entonces, recordarles que ustedes a través del servicio de compartir pueden acceder y pueden solicitar estas intervenciones con los coaches. Bueno, de mi parte yo me encargaría de poder organizarlo si ustedes están de acuerdo, ¿no? La idea es que ustedes puedan tener todas las herramientas necesarias y el soporte sobre todo para que puedan tener un mejor dominio de las herramientas TIC, además de poder gestionar mejor lo que ya se tiene, que en este caso es Estela, ¿no? Bueno, ustedes tienen una plataforma, en el caso de primero, segundo y tercero de secundaria, sé que cuentan con otras plataformas para lo que es la secundaria alta, ¿no? Los grados superiores, pero creo que sería interesante que podamos compartir tal vez esa información, ¿no? De cómo elaborar esta ruta, cómo hacer un instructivo que me ayude a mí a guiar al alumno cuando debe trabajar en un momento asíncrono y cuando debe trabajar en un momento síncrono. ¿Qué sugerencias podríamos tener en cuenta para que ciertos temas vayan al trabajo asíncrono, es decir, que el alumno pueda hacerlo por su propia cuenta, con su propia motivación y con un poco de investigación por parte del maestro? ¿Y qué temas necesitan ser abordados directamente por el profesor, ¿no? Recordemos que ahora también no estamos trabajando directamente con todo lo que se nos propone desde el currículo. Tenemos este documento que nos habla de los ejes de aprendizaje y hay esa flexibilidad, ¿no? O sea, debemos adaptar nuestras sesiones y nuestros contenidos curriculares justamente a las necesidades que se nos presentan. Entonces, yo dejo abierta esa posibilidad, profesor Walter, y a todo el equipo en realidad, si ustedes necesitan tener un reforzamiento o de repente una asesoría más especializada en estos temas, lo coordinamos y complementamos lo que Marta nos va a traer en estos 3 días de capacitación. Sí, Gracias, me Catherine. parece súper interesante, Walter, también me parece genial, ¿no? Creo que todas las cosas, Katy, que podamos compartir, ¿no? Dentro de este mundo colaborativo, sobre todo entre docentes, es sumamente valioso, sumamente interesante. Nos ayuda, ¿no? A maestros que hemos estado en otra línea a incorporarnos rápidamente. En realidad, creo que más de uno se asombra de todas las cosas que hemos venido logrando en estos pocos meses, lo que en años a veces no lo hacíamos, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso ha sido pues una respuesta a las necesidades inmediatas que se nos han presentado ahí, frente a los ojos y a la nariz, ¿no? Entonces, creo que somos capaces, ¿no? De poder variar incluso las propuestas que tenemos para nuestros estudiantes. Había una idea que quería también puntualizar un poco como cerrando también esta presentación, es que precisamente a la pregunta que también, o a la reflexión que planteaba Walter, precisamente para ellos son los portafolios, ¿no? Porque en el portafolio, como hemos visto, ¿no? El estudiante puede, digamos, coleccionar, ¿no? Todas las evidencias de su aprendizaje y tú a partir de ello puedes tener o puedes solicitar, ¿no? El acceso a su portafolio y podrías ir tú mirando, revisando, valorando, ¿no? También cuáles son esos procesos, ¿no? Que el propio estudiante ha ido realizando, porque en su portafolio deberían estar registrados, ¿no? Creo que ese es un elemento valioso que podría también constituirse como parte de ese espacio que no tenemos, como Walter decía, ¿no? No tenemos el tiempo para poder tener esa individualidad de qué es lo que está produciendo el propio estudiante, ¿no? Entonces, de pronto el portafolio puede significarnos esa salida también como un instrumento individual, ¿no? Les comento, yo hasta el semestre pasado todavía tenía algunas horas en el pedagógico
Y entonces mis estudiantes de práctica de 10º tenían que tener un portafolio sobre, bueno, el portafolio del docente, ¿no? Y entonces un día X les dije, bueno, quiero que por favor, ¿no? Puedan ustedes compartir conmigo su portafolio y ya habíamos dado un poco las orientaciones, cómo debería estar mínimamente organizado, porque recuerda que el portafolio no es una camisa de fuerza, ¿no? Sino más bien un espacio en donde el alumno incluso puede crearlo y recrearlo con sus propios elementos personales, ¿no? Cuando me refiero a elementos es con sus propias tips de creatividad, ¿no? Y de cómo lo organiza, etcétera. Entonces yo había dicho, no, bueno, el portafolio mínimamente tiene que estar dividido en 4 partes. En la primera parte tiene que haber tal cosa, la segunda esto, la tercera, la cuarta, etcétera. Y bueno, empecé yo a revisar los portafolios. Cada uno era más asombroso que el otro, por un lado. A nivel de incluso los iconos de las carpetas que habían empezado a ingresar al portafolio, ya las carpetas habían sido personificadas. ¿Cómo? Todavía no descubro, ¿no? Pero en vez de que tengan pues ese logo de la carpeta, el sobrecito amarillo, ¿no? Que siempre tenemos, las chicas le habían puesto ya una imagen a la carpeta. Bueno, algunas, no todas, ¿no? Y luego tenían, bueno, algunos documentos. Esos documentos estaban procesados de alguna forma, de otra forma, con mayor énfasis. Habían unas que habían escrito incluso sus anotaciones al costado de cada uno de sus documentos en donde hacían sus pequeñas interrogantes, porque íbamos abriendo y las estudiantes decían, oh, Miss, aquí justo quería yo preguntarle lo siguiente, y Juan me abría el globo, ¿no? Donde uno a veces hace las indicaciones o las observaciones, ellas me lo abrían a mí, ¿no? Porque aquí tengo esta pregunta, ¿no? Para usted, que por aquí me gustaría aclarar con respecto a esto, o en este aspecto yo quisiera decirle que he tomado en cuenta tal cosa. Y entonces, fíjate que ese portafolio a mí me permitió trabajar, conocer los procesos que cada una de ellas había ido teniendo durante determinado tiempo, ¿no? Porque no fue desde un inicio, pero sí fueron como a las 4 o 5 semanas que abrimos el primer portafolio y donde ellas fueron construyendo todo ello, ¿no? Entonces, a mí me permitió conocer la individualidad del proceso y del crecimiento profesional de cada una de mis estudiantes. Eso se los comparto como una experiencia, ¿no? Real, que la he vivido y que la he descubierto incluso junto con ellas. Y déjame decirte que en esta oportunidad ha sido distinta a las experiencias anteriores que las he tenido con respecto a los tiempos presenciales, ¿no? Porque antes, por ejemplo, les decía, bueno, chicas, me dejan ahí en la oficina sus portafolios, y las chicas iban, dejaban esos archivadores gigantes, ¿no? Y cada una dejaba su archivador y bueno, yo en X tiempo lo hacía, lo corregía y luego lo ponía en una mesa de devolución y ya se lo llevaban, ¿no? Y ponía mis anotaciones, estos papelitos que pegan, los tips, esas cosas y ya, ¿no? Pero ahora fue diferente porque, bueno, el espacio que abrimos fue un espacio sincrónico. Lo pude haber hecho quizás yo sola también, que creo que también hubiera podido servir, pero en esa oportunidad lo hice con ellas, ¿no? Entonces tuvimos horarios para encontrarnos a nivel de las plataformas y revisamos juntas el portafolio y yo le iba diciendo, abre esto, yo quiero mirar tal cosa, íbamos mirando, ¿no? Y fue interesante porque fuimos aclarando cosas, fuimos compartiendo, yo me fui asombrando por las cosas que cada una iba presentando. Realmente para mí fue una experiencia también muy interesante, ¿no? Y eso fue a partir también de ese manejo del portafolio, ¿no? En donde ellas incluso pusieron otras cosas. Por ejemplo, una de ellas no tenía las 4 partes, sino tenía 5 o hasta 6 partes. Me decía, es que usted no ha pedido los documentos que corresponden a la parte del proyecto, por ejemplo, de la institución, porque eso no se pedía en la rúbrica, ¿no? Entonces yo solamente me había señalado y me dice, y a mí eso sí me sirve, ¿no? Oh, correcto. Entonces, qué interesante porque no se había ceñido solamente a lo que mínimamente yo les estaba pidiendo, sino que ella había visto en el portafolio la utilidad que tenía este instrumento para poder organizar su quehacer pedagógico, ¿no? Entonces, fíjate cómo cuando ya el portafolio forma parte, ¿no? De esa organización
del estudiante no se convierte en un, digamos, en una tarea más, sino se convierte en un aliado, en donde tiene evidentemente esas evidencias que le van a servir para seguir aprendiendo, ¿no? Eso también me parece interesante, ¿no? Y quería compartirlo con ustedes. No sé si a raíz de ello o de otras cosas que hemos ido comentando, podríamos seguir compartiendo. Por mi parte, voy a compartirle, voy a dejar con Katy la diapositiva para que ustedes puedan tener también esa información o quizás más adelante pudiéramos comentar algo al respecto. No sé si hubiera alguna otra inquietud o alguna otra reflexión que realmente también podríamos considerarlo para comentarlo en estos pocos minutos que ya nos quedan de tiempo, ¿no? No, Martita, por lo pronto no ha habido ninguna pregunta a través del chat. No sé si algún maestro quisiera liberar su micrófono para hacer tal vez alguna consulta. Podemos hacerlo ahora, que nos queda algunos minutitos. De todas maneras, comentarles que toda la presentación ha sido grabada. Yo estaré compartiendo el enlace seguro con Miss Yolanda para que también puedan tenerlo a la mano en caso necesiten volver a revisar la presentación de hoy, ¿no? Y también seguro que Martita me manda todos los materiales que ha ofrecido y también los voy a estar compartiendo. Sí, por supuesto. Ahora mismo lo comparto con Katy para que se los pueda compartir, ¿no? Ah, ok, Yolanda. Miss Yolanda, la escuchamos. Buenas noches con todos. Más que una pregunta o una duda, porque creo que las cosas han, como que queda claro, ¿no? Queda claro cuál es el sentido de la forma, sobre todo la forma de la evaluación, esto de la evaluación auténtica, de hacer que el alumno haga suyo cada uno de los aprendizajes que se está teniendo y que lo evidencie en la práctica, ¿no? Que salvo ese ejemplo que pusiste sobre ir a la tienda y comprar, es algo que los alumnos deben como que tenerlo. Siempre se les dice a ellos, cuando se le pone una situación problemática cualquiera, siempre se les dice, pónganse en el lugar, ustedes sean los actores o las actrices de esa situación. Pónganse que ustedes en ese momento son Sergio, o es Ana, o es Pedro, no sé. Háganse de cuenta que ustedes están en el problema y qué es lo que harían en esa situación que se les está presentando, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con que el alumno tiene que saber que lo que está aprendiendo es algo que sí lo vivencia de alguna manera u otra. A veces lo que hacemos nosotros con el tema de los conocimientos es simple y sencillamente como que formalizar y darle un nuevo nombre, pero hay muchas de las situaciones que sí nuestros alumnos lo viven en el día a día, ¿no? El asunto es que sí, pues cuesta. Los paradigmas o las formas de cómo nosotros podemos ir a lo largo de los años enseñando, tú hablaste de algunos contenidos, de logaritmos y todo. Si antes, si bien es cierto, todo se enseñaba como una especie de algoritmo solamente de hacer y hacer ejercicios, el que resolvía más ejercicios de repente era el que era capo en matemática, ahora no, ¿no? Ahora es como todo eso que estuvo trabajando como contenidos, como realmente lo vivencia en una situación problemática de mucho contexto. Yo lo que más quería era de parte de Walter, con las disculpas de caso que tiene una reunión, por eso no ha podido quedarse para cerrar la capacitación que hemos tenido hoy. Agradecer mucho a Miss Marta por todos los aportes. Definitivamente, aunque suene repetitivo, y eso es cierto, esta nueva forma de hacer que nuestros estudiantes logren el desarrollo de las competencias es un reto para nosotros. Y definitivamente nos está permitiendo poner a prueba nuestra creatividad, ¿no? En qué vamos a hacer ahora para poder lograr desarrollar en la sesión que mi alumno aprenda, ¿no? Que mi alumno haga suyo el conocimiento o haga suyo el desarrollo de la competencia. Y bueno, acá en secundaria, donde estamos trabajando en San José de Monterrico, justo coincide también con el cambio de la evaluación cualitativa. En algún momento de su ponencia mencionó que es una evaluación cuantitativa. Nosotros estamos ya trabajando con una evaluación cualitativa de primero a cuarto de secundaria.
quinto año sí están trabajando con una evaluación cuantitativa, ¿sí? Y definitivamente nos queda claro que en el área, ¿no? Es importante esto de la evaluación auténtica, ¿sí? Sí nos queda todavía más cosas con respecto al portafolio, de repente, de cómo hacer que el alumno, o sea, si bien es cierto, él es el que va a seleccionar aquellas actividades que le impactó, que realmente él o sea, es consciente de que logró un aprendizaje, es cómo guiarlos, es cómo hacer las fichas de reflexión, las fichas de autoevaluación, cómo encaminarlos a que ellos realmente sepan, ¿no? Sepan que esta actividad que he desarrollado realmente produjo en mí, hablo del estudiante, un aprendizaje realmente auténtico, ¿no? Es este trabajo que supongo poco a poco, con la experiencia, con cómo vayamos trabajando en el camino y cómo, ya que la Miss Catherine nos está ofreciendo también en el acompañamiento, creo que poco a poco lo vamos a ir logrando y esperemos que todo esto realmente o sea, definitivamente nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar en la práctica a trabajar esto de los portafolios. Muchísimas gracias de parte de todo, de toda el área de San José de Monterrico. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, lo máximo. Muchas gracias a todos, ¿no? Y también, evidentemente, a Santillana por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Nos estamos encontrando entonces el día 27 con una nueva temática que trataremos de vincularla, ¿no? A estos aprendizajes y evidencias auténticas, pero van a estar referidas a cómo podemos sistematizarlas, en todo caso, para ese recojo de información a través de las rúbricas y cómo construimos ellas desde el quehacer de la matemática. Les agradezco infinitamente, Katy. Sí, también agradecerte, Marta, por la deferencia, como siempre, tú siempre tan puntual, tan directa y tan completa con todo lo que nos ofreces en tus capacitaciones. Muchísimas gracias a todos los maestros por el tiempo que se han tomado para poder participar y nos reencontramos el día 27 entonces. Cuídense mucho y bendiciones a todos. Gracias, Marta, y gracias, Miss Yolanda. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos. Bendiciones para todos. Gracias.